Eso es, muy bien, muy bien. Entonces estamos listos para estudiar la palabra del Señor en esta tarde. Hablando sobre el tema del Espíritu Santo, ¿cómo se debe mirar o cómo se miraría una iglesia que tiene el Espíritu Santo? ¿Se imaginan? ¿Cómo sería una iglesia que tiene el Espíritu Santo? A ver, para ustedes, así rapidito, agarrándolos de sorpresa, así, a ver, lo primero que se le ocurre en la mente, ¿cómo sería una iglesia con el Espíritu Santo? Una iglesia en el Espíritu, a ver, una idea. Unidos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Llena de amor. ¿Qué más? Una iglesia en el Espíritu, ¿cómo sería? Gozosa. Muy bien. ¿Qué más? Misionera. Ok. Una última idea, ¿cómo sería una iglesia en el Espíritu? Se nos acabó el repertorio. Muy bien, muy bien. Pero ¿saben qué? Es muy bonito escuchar las ideas que de repente así nos llegan a la mente, cosas muy buenas, muy bonitas. La cosa está en cómo nosotros podemos fundamentar nuestra respuesta. Recuerdan que a veces en los exámenes en la escuela te dicen, ok, la pregunta es tal, ahora fundamente su respuesta. ¿Cómo nosotros nos basamos? ¿Será que la Biblia tiene fundamento para nuestra idea? ¿Será que nosotros podemos encontrar en la Biblia cómo sería una iglesia en el Espíritu? ¿Qué características va a tener? ¿O cuáles serían los resultados en una iglesia cuando tiene el Espíritu Santo? Vamos entonces hoy a tratar de mirar unas 2 o 3 características, pero estudiarlas, tratar de extraerlas de la Biblia. Y vamos a mirar un par de versículos que van a servir de base para fundamentar o para encontrar en esos versículos qué enseña la Biblia sobre el tema. ¿Qué resultados se verán en una iglesia que tiene el Espíritu Santo? Vamos a comenzar buscando el primer versículo. Ahí lo tienen en la pantalla para los que no tengan Biblia, pero busquen su Biblia porque puede tener una versión diferente. Le gustaría así subrayarlo, hacerle highlight, lo que sea, pero que usted pueda tener en cuenta este texto. Resultados de una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Según este versículo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversidad de, ¿qué cosa? Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a tratar de extraer de este versículo cómo se vería una iglesia, por lo menos una, yo estoy seguro que aquí hay más, pero por lo menos una característica o un resultado que deberíamos ver en una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Ahora, quiero compartirles un poquito porque el beneficio hoy es doble. No solo saber cómo se ve una iglesia que tiene el Espíritu Santo, sino también vamos a recordar un poquitico, para algunos quizás hasta aprender, cómo deberíamos estudiar un versículo, y de paso toda la Biblia, pero un versículo, cómo estudiar un versículo para encontrar el mensaje, la enseñanza. Cómo deberíamos, sobre todo los predicadores, estudiarlo para encontrar las lecciones espirituales que debemos aplicar. ¿Y cuál es la mejor manera o una de las mejores maneras para sacar las lecciones de la Biblia o de un versículo? Miren, hay una de las formas más efectivas es usando el método de preguntarle, hacerle preguntas al texto. No solamente podemos leer el versículo y decir, mira, ahí dice que hay diversidad de dones. También dice que el Espíritu es el mismo. También dice que hay diversidad. Sí, eso es lo que dice el versículo. Pero
Si nosotros hacemos, digamos, no sé si llamarle como un juego o como una actividad, una dinámica, vamos a hacerle preguntas directas al texto para que el texto y la Biblia nos respondan en el mismo texto y probablemente, de acuerdo a la profundidad que nosotros queramos llegar, ¿verdad?, buscar otros versículos relacionados con el mismo tema que nos ayuden a responder esas preguntas. Al responder esas preguntas, el texto es, usted va a hacer la pregunta y el texto la va a responder. Y usted va a encontrarle más sabor, más claridad al mensaje. Y la explicación o las lecciones van a ser más claras para nosotros. Por ejemplo, ¿qué preguntas pudiéramos nosotros utilizar para hacerle a un versículo de la Biblia que me ayude a encontrarle la explicación, a entender mejor el versículo y sacar esas lecciones? Aquí hay una lista de preguntas sugerentes y usted puede hacer su propia lista y estas preguntas pueden variar según el versículo, porque cada versículo tiene un contexto diferente y parte de eso es lo que usted va a encontrar y descubrir, investigar, usar la mente para tratar de ver qué preguntas usted le puede hacer al versículo que le respondan de tal manera que usted pueda entenderlo mejor. Por ejemplo, primera pregunta, ¿quién está hablando en ese texto? Otra pregunta, ¿a quién le habló directamente? El versículo, ¿a quién le está hablando directamente? ¿O quiénes eran los oyentes del texto que se escribió? ¿Cuándo habló? O si es una historia, ¿cuándo sucedió? Otra pregunta, ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito por el que se escribió ese versículo? ¿Para qué? Otra pregunta, ¿cómo se sentía el autor? ¿Cómo estaba el estado de ánimo? ¿En qué momento de su vida, del día, en qué situación estaba? Son preguntas que usted va a tener que mirar en el versículo y vamos ahorita a practicarlo y después ustedes lo van a hacer también para poder ponerlo en práctica de una manera bien real. Entonces, aquí hay una lista de preguntas que ustedes pueden usar. La número 7 dice, ¿qué inspiró al autor a escribir lo que dijo? ¿Qué situación estaba viviendo que le inspiró a escribir eso? Otra pregunta, ¿por qué no dijo lo contrario? Muy interesante. Hágale la pregunta al revés al versículo. ¿Qué diría el versículo si fuera al revés? Que usted puede decir, no, espérate, mirándolo de otra manera, al revés, puedo entender un poquito mejor. O sea, hágale una pregunta totalmente al revés al versículo, a ver qué le responde. ¿Qué hubiera dicho si nosotros fuéramos los oyentes a los que fue escrito ese libro, esa carta, ese versículo? ¿Qué quiso lograr Dios en aquellas personas a las que se le dirigió el mensaje? ¿Qué quiere lograr Dios en nosotros hoy? Extrae preguntas del texto específico. Hay algunos versículos que por la historia que trata, por el momento, por el contexto o por el tipo de literatura que está leyendo, usted puede inventar preguntas. Usted puede crear preguntas específicas a un texto de acuerdo a lo que dice el versículo. Y usted puede extraer otras preguntas adicionales. ¿Qué relación hay entre ese texto y la salvación de la humanidad? ¿Cuál es el punto principal? Un punto principal de ese versículo. Y también usted puede encontrar otros 2 puntos secundarios de ese texto. Ok, muy bien. Estas son ideas. Vamos a poner en práctica estas preguntas al texto para entender el versículo que vimos anteriormente de 1 Corintios capítulo 12 a partir del versículo 4. Así que vamos a comenzar a hacerle estas preguntas al versículo y ustedes me van a ayudar a contestarlas. El versículo nos puede ayudar a contestar algunas preguntas, algunas respuestas. Ya yo las busqué para andar rápido, pero ustedes van a ver qué interesante y qué fácil puede ser. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién está hablando ahí? A ver, en este libro, esta carta, ¿quién escribió esa carta? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién sabe?
Muy bien, fácil. Ya tenemos el primer elemento. Pablo es el que escribe la carta. La segunda pregunta dice, ¿a quién? Ahora, la respuesta, para nosotros es fácil decir que fue Pablo, pero si yo les pregunto, ¿cómo usted puede demostrar que fue Pablo el que escribió esa carta? Ahí está, primer capítulo, versículo 1. Entonces, fíjense cómo ahora la primera pregunta ya usted lo está llevando a investigar un poquito más, no a quedarse con solo lo que dice ese versículo, sino buscar en el resto del libro, en el contexto, la respuesta, donde dice Pablo, que él fue el autor. Siguiente pregunta, ¿a quién le habló directamente? ¿Quiénes fueron los oyentes de Pablo en esta carta? La iglesia de Corinto específicamente, muy bien. Así que había una iglesia en Corinto a quienes él les habló directamente. Los miembros de esa iglesia que Pablo había plantado en la ciudad de Corinto. ¿Quiénes eran los oyentes? Bueno, pues eran los miembros de la iglesia compuesta por cristianos de diversos trasfondos. Habían judíos, habían gentiles. Era una comunidad que incluía personas convertidas del paganismo, del judaísmo, y que ahora formaban parte de la iglesia cristiana de Corinto. Ok, ahora, ¿dónde se ubica? ¿Dónde queda Corinto? ¿Dónde está esta ciudad? Otra pregunta que le hacemos al texto. ¿Dónde se ubica la ciudad de Corinto? Ok, yo sé que esta pregunta es un poquitico más difícil. Así que les ayudo. Esta ciudad está en el sur de Grecia. ¿Ok? Que fue una de las zonas donde Pablo iba en sus viajes misioneros y plantaba iglesias. Así que esta iglesia de Corinto estaba en el sur de Grecia. Ahora, otra pregunta. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta de Corinto? ¿Dónde estaba él? ¿Estaba ahí mismo en Corinto o estaba en otra ciudad? Ok, pues Pablo estaba en la ciudad de Éfeso y eso es parte de la investigación. Parte de la investigación también que nos va a ayudar. Pablo estaba en la ciudad de Éfeso. Desde allí Pablo llegó primero desde Atenas, que está en Grecia también. De Atenas llega a Corinto, planta la iglesia, pero tuvo cierta oposición, cierta situación complicada. Y Pablo, después que se establece la iglesia, ahí queda Apolos y Pablo regresa a Éfeso, desde donde él recibe entonces noticias de la iglesia de Corinto y redacta esta carta a los corintios. Desde la ciudad de Éfeso, también Pablo escribió otras cartas. Varias cartas las escribió estando allí, donde había una comunidad bien fuerte. Ahora, ¿dónde está Éfeso? Otra pregunta. ¿Dónde queda Éfeso? Ok, Éfeso queda en la parte occidental de lo que hoy es Turquía. O sea, cruzando el mar, él podía viajar de Éfeso a Corinto. Le quedaba el mar en el medio. Corinto estaba en Grecia, Éfeso estaba en Turquía. Cruzando el mar, él podía llegar. Lo que se le conoce como el Asia Menor, teniendo por el medio al mar Egeo. Así que allí Pablo estuvo en Éfeso durante un buen tiempo. La otra pregunta es, ¿cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita entre el año 54 y el año 57. ¿Por qué entre esos 3 años? Porque fue el tiempo que pasó Pablo en Éfeso. Ese fue el tiempo que él estuvo escribiendo varias cartas mientras vivía en Éfeso. Así que todas estas preguntas nos están dando un contexto de la situación de Pablo, la situación de la iglesia de Corinto y por qué, para entonces llegar a por qué Pablo escribe. Miren que la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cuáles eran los principales desafíos de la iglesia de Corinto? O sea, ¿qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta? Si usted analiza, y les doy un dato que les puede ayudar muchísimo, muchas Biblias tienen
antes del capítulo 1 de cada libro lo que se le llama la introducción. Y en esa introducción usted puede encontrar mucha de esta información que yo les he compartido. Si su Biblia no tiene esta introducción, pues muy fácil también de encontrar respuestas que quizás usted no puede encontrar en la Biblia, como por ejemplo en qué año se escribió o dónde queda Corinto. Ok, ¿dónde puedo buscar esa información? Muy fácil, hermanos, hoy en día la información se busca tan fácil. Usted puede buscarla ahí en la introducción, usted puede buscarla en un diccionario bíblico, usted puede buscarla en Google, o usted puede hablarle a ChatGPT y ahí preguntarle también y le va a responder todas esas preguntas que quizás no están en la Biblia. Pero usted puede investigar, no se quede solamente con el versículo como está ahí, porque esto le va a dar a usted una visión general y específica de la situación que estaba viviendo Pablo, qué estaba sucediendo en aquella iglesia de Corinto y por qué él escribe este mensaje, para nosotros entenderlo. Entonces, por ejemplo, el libro se divide, o la carta se divide en los diferentes desafíos que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. ¿Cuáles eran? Ahí están. Divisiones internas y facciones internas. Inmoralidad sexual. Litigios entre creyentes. Abuso en la cena del Señor. Malentendidos sobre los dones espirituales. Desacuerdos sobre la resurrección de los muertos. Estos eran los principales retos que estaba enfrentando la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Recuerden que era una iglesia que tenía muchos gentiles o personas que eran gentiles. No venían del judaísmo. Algunos también venían del judaísmo. Entonces, los gentiles tenían una manera de ver la muerte y los judíos que venían a la iglesia cristiana tenían otra manera de ver la muerte. Los gentiles tenían una manera de ver el ministerio y los dones espirituales. Los judíos tenían otra manera de interpretarlo. Y ahí comenzaba entonces, miren, los litigios, las peleas, las discusiones en la iglesia. Recordarán ustedes el suceso que Pablo menciona, que unos que dicen yo soy de Pablo y otros que dicen yo soy de Apolo. ¿Se acuerdan de eso? Fue ahí en esa iglesia de Corinto. Entonces, cuando uno nota las situaciones que vivía la iglesia, uno puede entender un poquito mejor por qué Pablo escribía lo que escribía y cómo lo escribía. Otra pregunta que le podemos hacer al versículo para seguir entendiendo: ¿cómo ustedes creen que se sentía Pablo al escuchar todas estas noticias de la iglesia de Corinto? Todos estos desafíos, retos, malentendidos. ¿Cómo ustedes creen que se sentía Pablo? ¿Triste? ¿Pudo sentirse triste? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Frustrado? No sé si hasta enojado. ¿Celoso? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo más? Los sentimientos de Pablo al escribir la carta se reflejan mucho cuando uno lee y dice, oh, Pablo está hablando aquí de una manera que de repente se ve como que está enojado. O de repente se ve que está frustrado. O se ve que está sencillamente tratando de enseñarle a personas nuevas en la fe. Según la manera que Pablo está escribiendo, uno puede interpretar, darse cuenta de esa situación para ver entonces cómo está hablando Pablo y cómo eso nos ayuda a nosotros a entender el mensaje que Pablo le escribió, porque se lo escribió para aquellas personas. Ahora, otra pregunta interesante, pues, ¿cómo sería el mensaje al revés? O sea, ¿qué pregunta? Aquí mirando el versículo que está ahí al lado, ¿qué pregunta pudiéramos hacerle al versículo al revés? A ver, digamos, el versículo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Preguntémosle al versículo. ¿Es verdad que hay un solo don? ¿Qué nos responde el versículo? Hay diversidad, hay varios. Cuando nosotros establecemos eso, esta es una pregunta que alguien puede decir, una pregunta tonta, sí, pero si no la haces, no la respondes.
Usted puede decir, bueno, Dios no estaba presente a la hora de repartir los dones. Para que la pregunta sea un poquito más complicada y no digan que es una pregunta tonta, podemos decirle, ¿estaba Dios presente allí a la hora de entregar los dones? ¿Cómo nos responde el versículo? Ok, Dios hace todas las cosas, así que se supone que Dios está ahí presente. Ahora, pero esa respuesta tiene más. Fíjense que el versículo, vamos a hacer otra pregunta para llegar a la respuesta. ¿Qué persona de la deidad está presente en ese versículo, hablando de entregar los dones a la iglesia? ¿Cuál persona de la deidad está presente ahí? El Espíritu Santo, muy bien. Pero también dice Dios el Padre. Y dice el Señor. ¿Y el Señor quién es? Jesucristo. Así que ahí tenemos algo súper importante. La deidad completa está presente a la hora de entregar los dones. Es súper importante para Dios el ejercicio de los dones espirituales. Y ahí vamos viendo ya cómo es el resultado, cómo se ve una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Es una iglesia que ha recibido los dones, los pone en práctica. Ahora, usted puede preguntar, bueno, la iglesia solamente va a recibir pocos dones o muchos dones. ¿Qué nos dice el versículo? Hay diversidad de dones. Ahora, al final, ¿es la iglesia la que hace todo el trabajo? ¿Qué nos responde el versículo? ¿Es la iglesia la que hace el trabajo? ¿Son los hermanos, son las personas las que hacen el trabajo? ¿Qué responde el versículo? Es Dios el que hace todas las cosas. Ahora, fíjense cómo ya comenzamos a ver detalles que quizás no habíamos pensado encontrar cuando miramos o leemos solamente el versículo una vez. Porque, hermanos, no se trata de leer el versículo una vez, se trata de repetirlo, de profundizarlo. Y es por eso que usamos, y me gusta usar este método, porque nos llama la atención a detalles que quizás de otra manera no habíamos podido llegar a ellos. Otra pregunta. A ver, vamos a escoger porque hay muchas preguntas. ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Pablo al escribir este texto? Dejar claro el tema de los dones, exhortar a los hermanos, ¿qué cosa? Bueno, sí, tiene que ver con la unidad, aunque vamos a ver algo más también. Correcto. La unidad en el tema de los dones, ¿cierto? Por la unidad en la diversidad, porque aquí se habla mucho de la diversidad. ¿Cuántas veces se menciona la diversidad en este texto? Varias veces, por lo menos 3, si mal no recuerdo. Entonces, cuando algo tú lo mencionas 3 veces, te digo, eso da una idea de que es algo súper importante. Cuando usted le menciona a su hijo 3 veces algo, lo mismo, es porque usted no quiere que se le olvide. Ahora, ¿cuál sería el punto principal de este texto? Hay varias cosas allí, pero tomando en cuenta cuáles eran los desafíos de la ciudad de la iglesia de Corinto, tomando en cuenta que hemos visto que hay diversidad, que hay dones, que está el Espíritu, el Padre, el Hijo, que hay ministerios, que hay operaciones, que Dios es el que hace todas las cosas. ¿Cuál sería para ti el punto principal? Solo uno. Muy bien.
Así que el hermano escogió que el punto principal es que Dios es el que trabaja por medio de la iglesia. ¿Alguien tiene otro punto principal? Ok, supongamos que nos quedamos con ese. Ahora, la otra pregunta sería, ese es el punto principal. ¿Cuáles serían otros dos puntos secundarios que van a sostener el punto principal? Otros dos puntos que serían secundarios en el mismo texto. Ejercer la fe sería otro, ok. ¿Y el segundo punto secundario cuál sería? De los que se mencionan ahí. Ok, amar unos a otros. La pregunta es, ¿el versículo está respondiendo a esta pregunta? ¿Dónde puedo identificar que dice el versículo que este es un punto que se menciona? Es importante que estemos claros de eso. Porque podemos nosotros mencionar cosas muy bonitas, pero si en ese momento o en ese versículo no se mencionan, vamos a descartarla por el momento, para enfocarnos en lo que dice el versículo. Recuerden que es muy importante no obligar al versículo a que diga algo que no dice. ¿Ok? Que eso es un error que muchas veces caemos nosotros mismos. No obliguemos a la Biblia a decir lo que no dice. Aprendamos de ella. ¿Qué dice? Por ejemplo, el primero que mencionaron ustedes fue la fe. ¿Dónde yo encuentro ahí la fe como que se menciona y que puede ser un punto secundario en ese versículo? ¿En qué parte diría? Así que, a ver, ahora bien hay dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Dónde está? El Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, todo el mismo, pero... No encuentro allí donde diga la fe. Ayúdenme si yo no lo encuentro, porque la respuesta la tenemos que encontrar en el versículo. Sí. Ok, dice que el Espíritu Santo para ti sería otro punto secundario. Ok. Un poquito quizás más claro, porque ahí se menciona que el Espíritu es el mismo y después menciona que la manifestación del Espíritu es dada para provecho. O sea, está un poquito más claro. Quizás no es que no, pero está un poquito más claro. Lo importante es que aprendamos a responder la pregunta no con un versículo que yo me sé de memoria, sino con el que estoy mirando, con el que estoy leyendo. No con que a mí me gusta este tema y voy a hablar de... No, pero estamos estudiando este tema. Y la respuesta tengo que encontrarla en este versículo. Así que, ¿cuál pudiera ser entonces? Y miren que hay muchas otras preguntas y el tiempo se nos va respondiendo, pero noten cómo nosotros podemos encontrar cosas en un versículo y cuánto tiempo nos toma estudiar para aprender de la Biblia, que no podemos conformarnos con decir, ya leí la Biblia, ya hice el año bíblico, ya me leí un capítulo. Pero la pregunta es, ¿entendiste lo que leíste? Okay. Otra de las preguntas claves es, ¿cómo aplicaríamos esto a nuestra realidad hoy en nuestra iglesia, en nuestra familia? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en el texto? ¿Qué hubiera dicho Pablo si fuésemos nosotros hoy, con la realidad de nuestra iglesia hoy? ¿Qué hubiera dicho Pablo? ¿Quedaría el versículo escrito igualito que como está en la Biblia? Y ahí usted puede redactar el versículo adaptado a nosotros. ¿Cómo quedaría ese versículo, el mismo, escrito, si Pablo se lo mandara a la iglesia de la Romber en el 2024? ¿Qué quiere lograr Dios con nosotros por medio de este versículo? Podemos ver hasta aquí que una iglesia que está en el Espíritu recibe los dones, una variedad de dones,
ministerios y servicios que sirven para edificar la iglesia y bendecir a la comunidad. Y eso es solamente una cosita. Ahora vamos a practicar algo bien rapidito en 5 minutos. Hay 2 versículos ahí en la pantalla. Así que este lado aquí va a tomar este versículo que le queda de este lado. Y este lado acá va a tomar el otro versículo que está de este lado. Y ustedes personalmente, o si quieren pueden juntarse ahí entre 3 o 4, pueden hacer grupitos de 3 o 4, 5 minutos, háganle preguntas. Entre ustedes mismos usen esta serie de preguntas y escojan unas 3 preguntas que usted le va a hacer a estos versículos para entender un poquito mejor de qué está hablando y cómo puede ser aplicable para nosotros. Recuerden que estamos en el contexto de cómo se vería una iglesia en el Espíritu. Estos 2 versículos nos van a dar también una idea. Cada versículo una idea de cómo se vería la iglesia. Y así completamos 3 cualidades que debería tener una iglesia que está en el Espíritu. Adelante. Pueden juntarse 2 o 3 o hacerlo personalmente como quieran, pero comiencen a hacer preguntas de estos versículos. Aquí les dejo las preguntas en pantalla por si para que las recuerden, las puedan ver. Adelante, arriba, todos. Los hermanos que están en casa, los que están en casa mirando la transmisión, estamos aquí por esta cámara, haga lo mismo. Use los versículos, use las preguntas. Hágale al menos 2, 3, máximo 4 preguntas porque no tenemos mucho tiempo. Que usted pueda responder con el versículo que usted escogió. Para que usted pueda sacar una conclusión, una lección que le ayude a ver cómo se vería una iglesia que está en el Espíritu. Arriba, adelante. En pantalla están las preguntas. Los versículos, aquí se los vuelvo a poner una vez más, Efesios 5, 18 y 19. Y el otro texto, Efesios 4, 3 y 4. Aquí les dejo las pantallas, la pregunta en las pantallas. Para que escojan de ahí 3 o 4 preguntas. Adelante. Ok, vamos terminando, regresando a los asientos. Los hermanos que están en la transmisión, les invito a que compartan ahí en el chat, pueden escribir qué pregunta hizo y qué respuesta encontró. Pueden escribir ahí en el chat y vamos a entonces pedir acá la participación de los grupos que tuvimos. Ok. Voy a pedir, por cuestión de tiempo, pero para terminar la dinámica, que cada grupo comparta una pregunta y qué respuesta encontró. ¿Ok? Y qué conclusión le llevó al hacer todas las preguntas en total. En el contexto de cómo se vería una iglesia en el Espíritu. ¿Qué grupo quiere comenzar a compartir su pregunta? A ver. Escoja una de las preguntas que quiera compartir. A ver, compartan una pregunta cualquiera y nos dan y la respuesta. ¿Qué pregunta le hicieron al texto? Aquí tenemos los versículos. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Qué pregunta quieren compartir? A ver. Así que la pregunta es, ¿cómo nos hablaría Pablo si fuéramos nosotros ahora en este tiempo, con este versículo? ¿Y cuál fue la respuesta? Oh, sí. Ok.
Muy bien, así que sería el lenguaje que utilizaría Pablo, ¿no?, para nosotros en este versículo. Y el resultado final, yo sé que fue muy rápido, pero tomando las preguntas que hicieron, las respuestas que encontraron y lo que dice en el versículo, ¿cómo ustedes encuentran que sería, de acuerdo a ese versículo, una iglesia en el Espíritu? A ver. Sed imitadores del hermano Rojas, dice, así como él de Cristo. Amén. Amén. Ok. Sed llenos. Claro, exactamente, por eso lo dije. Sí. Mientras tenga el Espíritu Santo, sean imitadores. Ok. Pues ahí va a llegar el proceso del estudio del versículo, nos va a llevar a una conclusión basada en el versículo, porque las preguntas se las hacemos al versículo. Así que, muy bien. A ver, este grupo, compartan una pregunta y su respuesta. ¿Cuál era la situación social en ese momento en que se escribió ese versículo? ¿Y cuál fue la respuesta? Ok, así que se sospecha que estaba cada uno por su lado, dice, ¿no? Así que hay que buscar al sospechoso. Pero, pues obviamente, si Pablo está diciendo que no hay unidad, pues es porque parece que había problemas de unidad, ¿no? El versículo es el que responde. Entonces, ¿cómo se vería una iglesia, de acuerdo a ese versículo, de acuerdo a las preguntas que le hicieron? ¿Cómo se vería una iglesia en el Espíritu, de acuerdo a ese versículo? Una iglesia unida. Muy bien, hermanos. Me da mucho gusto que hayamos podido hacer este ejercicio. Se han dado cuenta que toma tiempo. El estudio de la Biblia toma tiempo. Sacar conclusiones correctas, extraídas de la Biblia, toma tiempo. Pero recuerden, siempre hay un peligro: concluir cosas que ya yo sé. Sacar conclusiones basado en otro pensamiento. Tratemos de apegarnos a la palabra, a extraer el mensaje como lo dice la Biblia y aprender de ella. Por tanto, wow, la Biblia nos enseña mucho de cómo sería una iglesia en el Espíritu. Por tanto, yo quiero exhortarles a que no solo leamos la Biblia, sino que la escudriñemos, profundicemos, hagámosle preguntas. Les exhorto también a que usemos los principios de interpretación bíblica correctos. Y este es un método, este es solo un método. Hay varios que ustedes pueden utilizar. Pero pongámoslo en práctica, no pasemos por arribita leyendo la Biblia. Usemos estos métodos para poder encontrar las respuestas, porque la Biblia se interpreta así sola. Noten ustedes que ahí no apareció nunca la pregunta: ¿qué dice Elena White sobre ese versículo? No estaba. Pero es una pregunta válida que ustedes también la pueden utilizar. Y ustedes pueden buscar en los libros del Espíritu de Profecía qué dice la hermana White sobre ese incidente, esa historia, ese tema. Pero ¿saben qué? Dice la hermana White, la propia hermana White, ella misma dijo que usemos sus escritos correctamente, no para sustituir a la Biblia, no para encontrar la respuesta rápida sin leer la Biblia, sino que después que hicimos este proceso profundo de estudio bíblico profundo, entonces vayamos a sus libros para ampliar nuestra comprensión. Por tanto, ¿cómo se vería una iglesia en el Espíritu?
Una iglesia en el Espíritu es una iglesia que estudia la Biblia, que aprende de la Biblia. Es una iglesia que acepta y reconoce los ministerios por medio de los dones y que usa los dones enfocados en servir a la comunidad. Es una iglesia unida, pacífica, que refleja la presencia del Espíritu Santo. Es una comunidad de adoración vibrante, gozosa. Por tanto, hermanos, pidamos el Espíritu Santo para que nuestra iglesia refleje todas estas cualidades y muchas otras que están en la Biblia y que necesitamos seguir estudiando para que podamos no solo descubrirlas, sino pedir al Espíritu que ponga en nosotros esa cualidad que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra iglesia. ¿Cuántos quieren pedir el Espíritu Santo en esta noche? Pongámonos en pie para orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la manera en que tú inspiraste la Escritura y cómo nosotros tenemos el privilegio de aprender de ella, estudiando, dedicándole tiempo a encontrar las respuestas que nos hacemos. Por eso, no solo queremos comprometernos, sino también pedimos tu ayuda para poder dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia en el Espíritu. Por tanto, pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en esta noche para que podamos tener realmente el corazón de Jesús. Que podamos vivir lo que predicamos. Que podamos experimentar la transformación de nuestro corazón y nuestra iglesia pueda estar enfocada en la misión. Bendice a cada persona aquí presente y permite que podamos tener un feliz descanso y un feliz sábado. En el nombre de Jesús te lo pedimos.